Buenas tardes a todos, bienvenidos a la masterclass sobre implementación de nuevas tecnologías en la administración pública, la cual se lleva a cabo en el marco de la Diplomatura de Derecho Sanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Sin lugar a dudas, Galicia ha asumido un papel de liderazgo con una visión estratégica para la transformación digital, ¿no? Donde la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, AMTEA, actúa como un arquitecto y líder clave en esta implementación. A su vez, hace unos pocos meses, el 2 de abril, se ha sancionado la reciente ley de inteligencia artificial en Galicia, donde se evidencia con la simple lectura que no solo es un componente técnico, ¿no? Sino un pilar fundamental para el desarrollo y el impulso de la estrategia digital de la región. Es una legislación, digamos, se ve, se observa, ¿no? A priori que es proactiva, ¿no? Subraya el compromiso de Galicia por fomentar un ecosistema de inteligencia artificial. Y no solo se juega en lo que hace a la innovación, sino también que se juega en cuanto a la necesidad de que sea seguro y ético, ¿no? Bueno, en este marco es que Antega se establece, entendemos, como un instrumento ejecutivo para la Junta de Galicia encargado de impulsar la modernización de la administración pública y el desarrollo económico y social. Y por lo tanto, su posición es centrar en la implementación de esta ley pionera. Y bueno, y a fin de ahondar y compartir esta experiencia que tiene Galicia desde una perspectiva que abarque como política pública en sí misma esta estrategia digital a largo plazo, tanto que nos llama la atención, por lo menos para los argentinos, ver políticas públicas a largo plazo, buscando comprender entonces qué implicancias futuras y en qué contexto más amplio está pensada la digitalización en Galicia. Es que contamos con la presencia del director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Antega, Julián Cerviño Iglesias, a quien paso a presentarlo formalmente. Es licenciado en Ciencias Físicas con especialidad electrónica por la Universidad de Santiago de Compostela. Entre 1998 y 2022 trabajó en el sector privado, en el ámbito de consultoría de sistemas de la información. De 1998 a 2007 ocupó diversos puestos en Soluciona, que es actualmente Indra, inicialmente como analista de sistemas y posteriormente como consultor senior, dirigiendo proyectos para el Servicio Gallego de Salud, donde participó en el diseño e implementación del sistema de historia clínica electrónica IANUS. En el 2017 fundó la empresa Keres, donde ocupó los cargos de CTO y CFO, a la vez que participó en diversos proyectos para múltiples clientes públicos y privados como consultor senior. Esta etapa profesional culminó con la venta de Keres a la consultora Icertis en el 2020. Y de 2020 a 2022 fue responsable del Departamento de Sistemas de Gestión de Contenidos de Icertis, a la vez que era consultor senior del área de infraestructura y seguridad de Antega. Desde septiembre de 2022 es el director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Antega, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Galicia. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión y bueno, espero que sea de su agrado. Eh, Antes de empezar, me gustaría advertirles que como ya han podido comprobar por mi currículum, yo no tengo formación jurídica. Realmente yo soy físico de formación y tecnólogo de profesión. Así que les ruego que me disculpen si mi estilo en ese sentido, en el ámbito de lo jurídico, pues no es muy ortodoxo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, vamos a empezar poniendo un poco de contexto muy rápido, solo para que conozcan un poco lo que es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia y por qué estoy yo aquí, porque hemos sido los principales impulsores, ¿no?, de la puesta en marcha de esta regulación. La Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia nació en el 2012 como resultado de una decisión que se tomó en la Xunta de Galicia de centralizar y unificar todas las competencias derivadas de la tecnología de la información de la Xunta, que hasta ese momento estaban desperdigadas por las distintas y distribuidas por las distintas consellerías y departamentos que formaban la Administración Autonómica. Lo que se decidió en ese momento es un modelo de gestión centralizado con una clara orientación a centralizar las competencias y el talento y además a producir un ahorro de costes en la compra de tecnología de la información. Como resultado de esa iniciativa, se puso en marcha la agencia. La agencia está formada actualmente por algo más de 350 personas. Gestionamos algo más de 200 millones de presupuesto anual, 200 millones de euros.
y gestionamos alrededor de unos 2.000 sistemas de información que van desde los sistemas de justicia hasta los sistemas de medio ambiente, de medio rural o de educación, ¿no? Entonces, digamos que es una centralización de todo ese talento y todas esas competencias. Somos, como forma, somos una entidad instrumental de la Xunta de Galicia, pero tenemos competencias propias en cuanto al diseño, la definición y la implementación de todas las estrategias de tecnologías de la información a nivel del gobierno autonómico. Como resultado de ese análisis y esa planificación estratégica que antes se comentaba, de esa visión a largo plazo, ¿no?, que quiere tener el gobierno gallego, pues ya en el 2021 se elaboró por parte de la agencia una estrategia gallega de inteligencia artificial. Esa estrategia de inteligencia artificial se articulaba en torno a cuatro ejes. Un primer eje para convertir Galicia en una región inteligente desde el punto de vista de proporcionar un modelo de gestión que garantice que las decisiones que se toman al respecto de inteligencia artificial se hacen de manera estratégica, que responden a las demandas sociales que tenemos en Galicia y que también nos permitiese posicionar a la región como una referencia a nivel nacional y europeo. Un segundo eje que tiene que ver con el talento y las competencias en inteligencia artificial a lo largo de la vida, que pone el foco en adaptar la oferta formativa de nuestro sistema universitario y no universitario a las necesidades de talento que sabíamos o que se preveía ya en el 2021 que iban a surgir en torno a la tecnología de información, en concreto a tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Con la idea también de que, bueno, creando másteres interuniversitarios entre las tres universidades que forman el sistema universitario de Galicia, fuésemos capaces de crear ese talento, también de atraer talento mediante proyectos de investigación para la región. Un tercer eje que consistía en elaborar un plan de adopción estratégico de la inteligencia artificial, tanto para el sector público como para los sectores estratégicos de Galicia, con el fin de promocionar tanto la adopción de la inteligencia artificial dentro de la administración, como llegar a los sectores productivos de Galicia que sean estratégicos para que no pierdan competitividad, ¿no?, respecto al entorno geoestratégico global que, como saben, está ahora mismo en ebullición con los temas de inteligencia artificial. Y por último, un cuarto eje que era orientado a las necesidades de investigación, desarrollo e innovación para que estuviese alineado las capacidades que teníamos a las necesidades de sectores clave que teníamos en la economía gallega. Para ello, pues, se ha también fomentado, pues, el Centro de Supercomputación de Galicia y distintas iniciativas para atraer ese talento, tanto para a la hora de captar fondos europeos para lanzar proyectos de innovación y de investigación, como para dotarnos de las mejores infraestructuras para poder dar servicio no solo a la administración, sino también al tejido productivo. Em, También como fruto de ese primer eje de gobierno, se decidió que era conveniente elaborar una regulación específica de adopción de la inteligencia artificial por parte de la administración pública. ¿Y por qué regulamos el uso de la inteligencia artificial en la administración pública? Bueno, aquí me voy a ir un poco hacia la filosofía de la ciencia, que es una de mis aficiones, ¿vale? En filosofía existen por lo menos, digamos, dos escuelas de pensamiento sobre ética científica y tecnológica. Hay una escuela de pensamiento que indica o dice, prescribe que la ciencia y la tecnología son éticamente neutrales, que en realidad, según esta corriente, lo único que es éticamente significativo es el caso de uso, ¿no? El ejemplo más claro, pues una hoja afilada se puede usar tanto para agredir a alguien como para realizar una cirugía y salvar una vida. Lo que diferencia lo que es éticamente correcto e incorrecto es el caso de uso, la aplicación o el uso que se hace a esa tecnología. Hay otra escuela, en cambio, que considera que no hay tal cosa como ciencia o tecnología neutral, porque al final el desarrollo científico y tecnológico no deja de ser una actividad humana que no se produce en el vacío, siempre se produce dentro de un marco social, un marco económico, un marco ético, donde el propio desarrollo de esa actividad investigadora ya es éticamente significativo. Y aún más, esta escuela lo que dice, yo creo que es más relevante aquí, lo que tiene más aplicación en cuanto a por qué nosotros decidimos regular el uso de la inteligencia artificial en la administración pública, esta escuela lo que dice es que la ciencia y la tecnología per se puede alterar los valores y principios de la sociedad. Eso lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con las redes sociales. Pues esa tecnología ha cambiado de alguna manera los valores y principios de la sociedad y nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, ¿no?
con las cosas buenas y las cosas, y las cosas malas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, la falta de regulación en su momento de las redes sociales ha hecho que entremos en determinadas derivas que no parece que sean los mejores para la sociedad ni para los ciudadanos, ¿no? Otro ejemplo clásico también de que cómo la ciencia y la tecnología pueden alterar los valores, pues es, por ejemplo, la imprenta, ¿no? La imprenta no solo facilitó la reproducción de textos, sino que democratizó la lectura, acabó con el monopolio de la Iglesia en la interpretación de la palabra de Dios, bueno, provocó una serie de cambios a nivel social enormes, incluso a nivel religioso, como bien saben, ¿no? Nosotros hemos hecho, digamos, de alguna manera esta reflexión y hemos decidido, hemos considerado, el gobierno gallego, que con independencia de los casos de uso y aplicaciones de la tecnología, queríamos reafirmar y queríamos proteger nuestros principios y valores en cuanto a gestión pública. Gestión pública. Al final, una administración pública no es como una empresa privada y hay unos factores que diferencian enormemente nuestra responsabilidad. El principal, como me gusta decir a mí, es que nosotros tenemos un monopolio de determinados servicios. El ciudadano es cautivo en ese sentido de la organización, de la administración pública y por eso en ese sentido creo que estamos más obligados que otro tipo de entidades del sector privado a valores como imparcialidad, transparencia, seguridad y responsabilidad. El ciudadano no puede elegir que la administración autonómica de la Xunta de Galicia le dé los servicios o no. ¿No? Si tú no estás de acuerdo con una empresa, pues siempre puedes cambiar de empresa, ¿no? Irte a otro, a otro proveedor, pero en cambio con la administración pública de alguna manera es un mercado cautivo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Esta ley tiene el objeto de establecer el marco para el diseño, adquisición, implementación y uso de la inteligencia artificial en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Qué significa eso? Nosotros, a diferencia del Reglamento de Inteligencia Artificial, no regulamos el mercado. Además, esa es una competencia que es europea, no es una competencia que esté a nivel autonómico. No podríamos regular el mercado, aunque quisiésemos, ¿no? En la Unión Europea, como saben, hay una de las directrices y políticas claras es el mercado único y esa regulación se tiene que hacer siempre a nivel europeo. Nosotros lo que establecemos es con qué criterios vamos a utilizar los sistemas de inteligencia artificial dentro de la Administración Autonómica de Galicia y en nuestra relación con los ciudadanos. Es ahí donde nuestra ley entra y lo que hacemos en ese sentido, más que establecer criterios para los sistemas de información, los sistemas de inteligencia artificial, lo que establecemos son una serie de principios rectores de nuestra actividad como administración. Es decir, cómo vamos a utilizar nosotros la inteligencia artificial dentro de la administración y nuestra relación con los ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente con una inteligencia artificial centrada en el ser humano, alineada, como no podría ser de otra manera, con los valores europeos que también emanan del Reglamento de Inteligencia Artificial, pero con una inteligencia artificial segura, fiable, con un nivel muy alto de protección de la salud y que siempre con una garantía absoluta de los derechos fundamentales. En la ley también lo que queríamos hacer era, como decía antes, en la estrategia estaba el impulso de la inteligencia artificial dentro de los sectores estratégicos, dentro del tejido productivo gallego. Y en ese sentido, la ley tiene también por objeto impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en el tejido empresarial y en el ecosistema de investigación e innovación de la comunidad autónoma. Por tanto, la finalidad de la ley no deja de ser pues, ese fijar las bases de gobernanza y planificación de los sistemas de inteligencia artificial. Si ustedes consultan la ley, pues verán que hay como 3 o 4 bloques bien diferenciados. Hay un primer bloque en el que se establecen estos principios generales rectores del diseño, adquisición, implementación y uso de sistemas de inteligencia artificial. Hay un segundo bloque de gobernanza y planificación que lo que viene a dar es un modelo de gobierno que garantice que la Administración autonómica gallega va a cumplir siempre con esos principios a la hora de seleccionar y poner en producción sistemas de inteligencia artificial. Y hay un último bloque de medidas de impulso, ¿no? Al tejido productivo y también alineadas con uno de los ejes de la Estrategia Gallega de Inteligencia Artificial que tenía que ver con el talento, ¿no? Y la capacitación. Los principios rectores que guían nuestras actuaciones en ese sentido, pues emanan en gran medida de los derechos fundamentales, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los principios que en general se han aplicado en la buena administración y en la administración pública a nivel nacional y a nivel europeo. Lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera,
ampliar la especificidad de estos principios en cuanto a la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es cierto que las tecnologías de inteligencia artificial prometen y ofrecen unas capacidades que hasta ahora quizá pues, no ponían a lo mejor en riesgo determinados principios de actuación cuando lo que teníamos detrás eran decisiones tomadas exclusivamente por personas. Entonces, los principios rectores que nos guían son los que están aquí reflejados: buena administración digital y diligencia de vida, seguridad y privacidad, transparencia y claridad, reserva de humanidad y revisión humana para aquellas actuaciones que puedan tener un carácter irreversible, que puedan generar daños irreversibles en los ciudadanos, garantías de auditabilidad, de trazabilidad y de explicabilidad. Todo esto siempre eh, lógicamente, de una manera que sea proporcional a la capacidad que existe en el estado del arte y de la tecnología de garantizar esto, ¿no? Como saben, uno de los principales inconvenientes que hay en determinados sistemas de inteligencia artificial recientes es que actúan como una caja negra en los cuales es muy complicado entender qué factores son los que han llevado a cabo o son los que se han tenido en cuenta para llevar a cabo una decisión, una sugerencia de decisión, ¿no? Esa es la parte en la que nosotros entramos intentando siempre garantizar esa motivación que el ciudadano debe tener de las actuaciones de la administración. No siempre seremos capaces de hacerlo con el grado de explicabilidad absoluto, pero sí tenemos que ser capaces de motivar razonablemente las decisiones que se tomen utilizando o apoyándose en sistemas de inteligencia artificial. Eh, Hay también principios de evaluación del impacto organizativo, económico, social y medioambiental que están muy alineados con las evaluaciones de impacto que también exige el reglamento de inteligencia artificial. Y todo esto al final se concreta en un reconocimiento de derechos de los ciudadanos de Galicia en cuanto a su relación con la Xunta de Galicia, ¿no? Esos derechos que garantizamos en la ley son los derechos de transparencia y supervisión humana, el derecho de igualdad y el derecho de tutela. El derecho de transparencia y supervisión humana, lo que queremos garantizar aquí es que las personas tienen derecho a una información clara y comprensible, a una explicación de las decisiones tomadas o apoyadas en sistemas de inteligencia artificial y a requerir la intervención de una persona empleada pública cuando la decisión pueda producir efectos jurídicos que impacten de manera significativa en los intereses del ciudadano. En cuanto a igualdad, pues como saben, la inteligencia artificial, uno de los riesgos que tiene es la existencia de sesgos y la existencia de injusticias de alguna manera que se puedan derivar de una calidad de datos mala o de unos datos que no sean representativos de la generalidad. Y hay que tener especial cuidado aquí también, teniendo en cuenta que, como saben, los modelos de inteligencia artificial de esta generación lo que hacen es una proyección y una generalización a partir de los datos. Con lo cual esto puede hacer y ahondar y perpetuar determinadas discriminaciones que sufren determinados colectivos minoritarios, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros hemos sido especialmente sensibles pues, con todo el colectivo de personas que presentan discapacidades, bien sean intelectuales o bien sean físicas. Al final es un colectivo que, aunque es amplio, porque, por ejemplo, en Galicia hay un 10% de la población que de alguna manera entraría dentro del colectivo de discapacidades físicas o intelectuales. eh, los datos que tenemos de ellos en general siempre están infrarrepresentados, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar sistemas que generalizan, porque al final hacen una predicción en base a los patrones que observan en los datos de partida, pueden provocar, pues, perpetuar determinados sesgos, perpetuar discriminaciones o cometer injusticias. Y por último, hay un derecho de tutela, que es lo que permite a todos los ciudadanos hacer valer sus derechos en materia de protección de datos personales y, sobre todo, solicitar la revisión de las decisiones o recomendaciones efectuadas por sistemas de inteligencia artificial. El modelo de gobierno que tenemos, bueno, no voy a entrar aquí demasiado, pero básicamente lo que hacemos en la agencia es todos los proyectos que se quieran lanzar en inteligencia artificial tienen un origen funcional, digamos, son los departamentos, las consellerías. Pues, por ejemplo, la Consellería de Política Social puede querer mejorar la eficiencia de la evaluación que se hace de dependencia de los ciudadanos. Pues si hay tecnología de inteligencia artificial que nos puede facilitar eso, en colaboración con nosotros elaboraremos un proyecto de inteligencia artificial donde lo que haremos será valorar
el estado del arte de la tecnología, qué tipo de sistemas hay, qué calidad de datos tenemos, qué planes de gestión de esos datos tenemos. Se hará un análisis de riesgos y se hará una evaluación que garantice que si ese proyecto va adelante, se hace cumpliendo con todos los principios que hemos descrito anteriormente. Y si quiere, Fernanda, hasta aquí la introducción y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias. En relación a, digamos, a la lectura, como decía, de la ley de inteligencia artificial, vemos que regula su uso, ¿no? Y cómo, digamos, y la utilización específicamente, como bien dijo, en la administración y en los servicios públicos gallegos, ¿no? Y acá me llamaron la atención 3 artículos, sobre todo el 37, que habla sobre la cooperación entre administraciones públicas, ¿no? Que es muy difícil de implementar, o la resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos. El artículo 39, que habla sobre la colaboración público-privada, ¿no? Y también el artículo 45, que específicamente habla sobre los métodos de adquisición de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en relación específicamente a estos 3 artículos, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser, Antega ante, digamos, para que realmente haya un equilibrio en lo que es la innovación y la promoción real de la inteligencia artificial en Galicia, en toda la región, y a su vez defender las garantías de su uso ético y responsable, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, parte de la doctrina sostiene que regular ahuyenta la inversión. No sé, bueno, quería escucharlo a ver su postura. Sí, bueno, ahí en ese sentido yo creo que el debate que tenemos entre regulación e innovación, yo en mi opinión creo que es un falso dilema. O sea, yo creo que el tema de que, por ejemplo, la comparativa que se hace siempre a nivel europeo con Estados Unidos, es cierto que en Europa tenemos una regulación probablemente excesiva, y exista sobre todo una fragmentación de esa regulación, que sí que puede afectar a los temas de innovación, pero yo creo que el hecho de que el nivel de innovación y de inversión en tecnología que hay en Estados Unidos tiene mucho más que ver con la propia cultura de ese país y con la cultura de emprendimiento que hay y de inversión de fondos y de financiación de fondos de capital privado para movilizar a la hora de lanzar empresas e iniciativas innovadoras. En Europa, en ese sentido, somos, con independencia de la regulación que tengamos, también hay menos cultura en ese sentido de emprendimiento y de creación de empresas, ¿no? Eso en el informe Draghi se apunta efectivamente a la parte esta de regulación, que tiene que armonizarse la regulación, pero Draghi también dice en ese informe de una manera muy clara que Europa tiene que meter dinero en el sistema, que Europa tiene que hacer unas inversiones de 800, creo que los cifran 800.000 millones de euros, si quiere realmente recuperar el tren de la innovación y no quedarse atrás con Estados Unidos y con China. Entonces, de manera general, yo le diría que creo que quedarnos solo en que el freno a la innovación viene de la regulación es solo un factor que puede afectar, pero yo creo que ni siquiera creo que sea el mayor, el que tiene mayor impacto. En el caso de la ley de inteligencia artificial a nivel de Galicia, nosotros realmente no es una regulación del mercado, lo que hacemos es autorregularnos, si que queremos decirlo de alguna manera. Lo que nos damos son digamos, los principios que nosotros como administración queremos cumplir para poner en marcha sistemas de inteligencia artificial. Entonces, realmente el impacto que nosotros podemos tener en aspectos de innovación, porque seamos más restrictivos en determinados principios, no creo que sea muy elevado. Y también creo que hay determinada innovación que va asociada a algunos de estos principios. Porque también es cierto que si queremos tener sistemas de inteligencia artificial que nos ayuden en la toma de decisiones y queremos saber qué es lo que está pasando en esos sistemas de inteligencia artificial, creo que es importante invertir también y hacer innovar, digamos, al sector tecnológico para que profundicen medidas para analizar cómo funcionan los sistemas, que sean capaces de justificar cómo llegan a una decisión y proporcionar más transparencia a la hora de desarrollar esos sistemas para que las administraciones, pero no solo las administraciones, también las empresas privadas que tengan unos criterios éticos de transparencia de cara a los clientes, puedan justificar por qué ponen en marcha esos sistemas, ¿no? Súper interesante. Otra pregunta que me surgió al leer la ley es, pareciera que
además el papel de Antega, ¿no? En relación a las políticas sobre ciberseguridad abarca como un liderazgo proactivo, ¿no? En sentido, considera, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Alianzas en ciberseguridad, ¿no? Que estamos convencidos que refuerzan aún más ese compromiso real por una implementación segura, y que realmente es especialmente relevante en ámbitos de la salud con datos sensibles como manejamos, ¿no? Y acá le quería preguntar, ¿cuál es el rol específico de Antega y, por ejemplo, en la participación de iniciativas de ciberseguridad como Ciber.gal, ¿no? Y su adhesión a Global Cyber Alliance? Sí, a ver, Antega, como decía antes, centraliza todo lo que son las tecnologías de información de la Xunta de Galicia. Entre ellos hay una parte, lógicamente, muy relevante de nuestro presupuesto y de nuestra actividad que tiene que ver con la ciberseguridad, que es una inversión o un gasto que lamentablemente nos hemos venido obligados a incrementar en los últimos años por la situación que estamos viviendo. En ese sentido, nosotros fuimos los que pusimos en marcha este nodo de colaboración público-privado, que es ciber.gal, donde están más de 50 empresas de primer nivel en Galicia. Pues tenemos Inditex, Hijos de Rivera, todo tipo de empresas tractoras, empresas del sector TIC, a todas las administraciones, tanto de ámbito local como las diputaciones, como la administración autonómica, y también pues, centros nacionales a nivel nacional con España, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico Nacional, para realmente establecer ese espacio de colaboración y de compartir información, compartir actuaciones y poner en contacto las necesidades tanto de la oferta como de la demanda para garantizar, pues al final, que seamos más fuertes unidos, ¿no? A mí, un tema que es muy relevante es, por ejemplo, la participación de Inditex. Inditex, como bien saben, es un gigante que realmente en ningún ámbito de actuación necesita apoyo de nadie. O sea, son autónomos para todo. Y sin embargo han entrado en Ciber.gal. ¿Por qué? Porque para mí eso es representativo de que aquí nunca se es lo suficientemente grande como para hacer frente a todas las amenazas que sufrimos en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido, ese nodo de colaboración público-privada es un ejemplo de cómo tenemos que, de alguna manera, trabajar los buenos, por decirlo de alguna manera, para ser capaces de luchar contra estas amenazas que hacia el mundo en que vamos, que es una transformación absolutamente digital de todo, es ineludible que tengamos que hacerlo con todas las garantías de ciberseguridad. Nada, un lujo escucharlo. Tengo, nada, con respecto al impacto en el sector sanitario, ¿no? De las tecnologías, vemos cómo incrementar la calidad, la seguridad en la sanidad, extendiendo, ¿no? La salud electrónica, vemos a esa salud, digamos, de atención sanitaria digital integral que se habla ahora en Galicia. ¿Nos podrían explicar un poquito más sobre esto? Sí, a ver, en Galicia realmente tenemos una historia clínica electrónica y una informática sanitaria muy madura y muy evolucionada, ¿no? Yo tuve la suerte de poder participar en esos proyectos cuando empecé a trabajar aquí en Galicia en el 2001 o 2002. Y realmente ahora tenemos una historia clínica electrónica única a nivel de toda Galicia que no es por falta de humildad, pero que es la envidia a nivel europeo de otras regiones, ¿no? Y tanto a nivel nacional como europeo. Dense cuenta que ahí tenemos en un único sistema de historia clínica toda la información clínica de los ciudadanos. Toda mi historia clínica está ahí, desde que fui por urgencias a los 14 años porque me torcí un tobillo jugando a baloncesto hasta la última endoscopia que me hice, ¿sabes? O la última prueba de laboratorio. Toda esa información está disponible para toda la red de salud pública, es decir, da igual dónde me atiendan, van a tener esa información. Y sobre esa base, con todas las garantías que exige unos datos tan sensibles como son los sanitarios, pues tenemos unas enormes capacidades de aplicar ahora tecnologías y algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la salud de la población, ¿no? Tanto yendo desde unos tratamientos de medicina personalizados como herramientas de apoyo al diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, tenemos distintos casos de uso que estamos aplicando ahora mismo para precisamente poner en valor toda esa información que llevamos 20 años atesorando y dándole calidad, y creemos que en este momento estamos en una posición de privilegio para poder aplicar esta tecnología de inteligencia artificial que, como bien saben, no sirve de nada si no tienen unos buenos datos y datos de calidad, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros creo que
estamos muy bien posicionados en ese sentido para realmente ofrecer valor a los ciudadanos de Galicia en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial. Y específicamente en cuanto a la protección de datos y a la privacidad, ¿no? Como bien mencionaba, digamos, es fundamental garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, especialmente de los pacientes, también el cumplimiento, ¿no? Del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y esta necesidad de contar con una gobernanza, digamos, robusta, ¿no? Rigurosa, ¿no? En cuanto sabemos que todo lo que es, digamos, software médicos, digamos, a priori es clasificado de alto riesgo. Bueno, ¿cómo se posiciona, ¿no? Antenga, así como también el seguro de salud gallego en este sentido. Sí, ahí no. A ver, nosotros llevamos ya, comentaba antes, muchísimos años ya invirtiendo una cantidad importante de dinero en temas de ciberseguridad. Se ha desarrollado además un plan específico para el ámbito sanitario porque todos los ámbitos son sensibles, ¿no? Pero si pensamos en el ámbito sanitario, eh, y pensamos en la ciberseguridad más allá de los PCs, más allá de los portátiles, más allá de los móviles, y pensamos en todos los aparatos electromédicos que cada vez más vienen con tecnología de información que es susceptible de tener bugs, de tener hackeos, etcétera, pues claro, digamos que hay un motivo de preocupación adicional, ¿no? No es lo mismo que te hackeen un PC o incluso una base de datos y que puedan acceder a datos que no deberían, a que alteren pues, un aparato de rayos X o que alteren el funcionamiento de un TAC o de un aparato de resonancia magnética, ¿no? Y lo mismo con los dispositivos implantables, ¿no? Pues por eso se ha hecho un plan específico de ciberseguridad para hacer frente a estos retos o estas dificultades adicionales que tiene la digitalización en el ámbito sanitario. En ese sentido, la Antega, a través también de la Subdirección de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad, pues tenemos todos los sistemas de información sanitarios certificados en el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es una guía que saca el Ministerio en cuanto a precisamente a temas de ciberseguridad, privacidad y garantía de privacidad de los datos. Y también tenemos certificados todas las unidades que trabajan con tecnología en la ISO 27001, que es la de seguridad de la información. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva también no es el hecho de tener los certificados o estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, en la ISO 27001, sino que estas certificaciones te obligan continuamente a un proceso de mejora continua. Entonces, cada año tenemos que renovar esas certificaciones, cada año tenemos que seguir mejorando, identificar vulnerabilidades y mejorar la forma en la que gestionamos la ciberseguridad. Perfecto. Y, digamos, en líneas, digamos, sin lugar a dudas, la estrategia, digamos, le quería preguntar sobre la estrategia futura de Galicia en inteligencia artificial. No cabe duda, como decía, digamos, hay una construcción activa, proactiva de este ecosistema de innovación, más allá de la mera regulación. Evidentemente está claro. Realmente tienen un historial y realmente es así. Vienen trabajando desde hace muchos años en esto. Esto no es por el Ujú. COVID. Ustedes vienen, digamos, esto es anterior con una posición muy sólida en la región. De acá han invertido mucho en infraestructura, también digamos, hay mucha, digamos, incentivos y además hay mucho incentivo en cuanto a lo que es la capacitación, la formación, ¿no? Y quería preguntarles, digamos, como para que nos puedas decir, digamos, si tuvieran que aconsejar a las administraciones públicas para que implementen la inteligencia artificial, ¿no? Dada su amplia solidez en la materia, ¿qué les recomendarían cómo empezar, digamos, o pasos a seguir, ¿no? Como un poquito a ver si hay claridad en el camino para los que recién Sí, empiezan. a ver, yo creo que lo primero que hay que dotarse es un modelo de gobierno. El problema que tenemos también ahora con la inteligencia artificial es que estamos en un proceso inflacionario, ¿no? Digamos que hay una burbuja, hay un enorme hype en la actualidad y hay que saber también distinguir el grano de la paja, ¿no? Como decimos aquí. No todo lo que te prometen va a funcionar y además los modelos, por ejemplo, de coste y de financiación de esta tecnología todavía no están muy claros, ¿no? Entonces, uno de los temas que nosotros hacemos en esta evaluación de impacto es también los temas de sostenibilidad económica, ¿no? De poco nos serviría si somos capaces de poner un algoritmo de inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico de la imagen médica radiológica,
si no sostenible, ¿no? Y al cabo de un año resulta que no somos capaces de pagar todo ese servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo primero que hay que tener es un modelo de gobierno claro, ¿no? En ese sentido, claro, yo estoy en la Agencia de Modernización, que es un órgano central. Lo que diría es que se centralice todo eso en una entidad que tenga el talento y agrupe el talento cualificado para eso, porque un problema que tienen las administraciones, bueno, todo el sector, ¿no? Tanto sea público o privado, es la escasez de talento tecnológico, ¿no? Hay una enorme demanda de talento tecnológico. Con lo cual, si lo tienes distribuido y disperso en distintos departamentos, te va a ser mucho más costoso mover determinadas iniciativas. Esa es una de las fortalezas que tenemos en Galicia al tener una agencia que aglutina todo ese conocimiento. Entonces yo creo que el tener un modelo de gobierno, a ser posible centralizado, y elaborar, ya no digo que tenga que ser una ley, pero sí elaborar unas guías de conducta, de alguna manera internas, de cómo tú quieres implementar la inteligencia artificial y cuáles son, digamos, los ejes de los que no te vas a salir, ¿no? Pues temas de garantías éticas, de garantías de estar centrado en el ciudadano, garantías de sostenibilidad financiera y económica de aquello que pongas en marcha, porque todo lo que pongas hoy en marcha tienes que mantenerlo en el futuro. Yo creo que sería el punto de partida. Un lujo. Yo seguiría con las preguntas, pero no querría ser tan egoísta y quedármelas todas para mí. No sé si por acá, Nelly, creo que querías hacer algunas preguntas. Hay algunas preguntas que también escribieron en el chat que las puedo leer. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo se implementa concretamente el control y o regulación cuando un proyecto de inteligencia artificial viola alguno de los principios básicos? Bueno, nosotros en el modelo de gobierno que nos hemos dado, en el procedimiento, hay un trabajo que se hace inicial de definición de ese proyecto de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con él? ¿Cuál es el estado del arte de la tecnología? ¿Cuál es la calidad de los datos que tenemos? Porque muchas de las cosas que nos pasan en las administraciones es que tenemos muchos datos muy dispersos, muy distribuidos y con una calidad, digamos, que no es homogénea. Hay entornos donde tenemos datos de una enorme calidad y otros donde los datos, aunque tengamos muchos, necesita un proceso de curado importante, ¿no? Para poder utilizarlo. Entonces eso se hace, digamos, ex ante, o sea, cuando se valora la iniciativa. Si llegamos a la conclusión de que el proyecto es viable y de que es aconsejable hacerlo y que cumple con todos los principios que nos hemos dado, lanzamos el proyecto. Cuando lanzamos el proyecto eso no acaba ahí, es decir, el proyecto hay un proceso de evaluación continua, ¿no? Y hay que revisar los resultados y hay que revisar si los resultados de ese proyecto cumplen las expectativas con las que se han definido, ¿no? Aquí la dificultad viene y vendrá, sobre todo, ahora todavía estamos con proyectos muy internos, pero cuando empecemos a utilizar sistemas que dependen de terceros, que a lo mejor no tenemos el control absoluto de cómo, lo que está pasando, ¿no? En ese tercer sistema, ¿no? Porque te actualizan la versión del modelo, te actualizan la versión del sistema y a lo mejor cambia algo, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos una serie de salvaguardas dentro del procedimiento, en el ciclo de desarrollo del software y de puesta en producción de las distintas versiones que tienen que garantizar que no se ha perdido fiabilidad, que no se han introducido errores en el sistema o que no se ha, digamos, desandado el camino ya andado cuando se han corregido sesgos, etcétera, ¿no? Pero al final es un proceso de evaluación continua, como con cualquier software, ¿no? Aquí la dificultad es que a lo mejor el proceso de evaluación que hacemos es un poco más costoso. Muchas gracias. Nelly, no sé si querés hacer alguna pregunta. Estás muteada, Nelly. Un gusto, Julián, escucharle y además que nos haya aceptado esta invitación para hablar de esta ley que sabemos que tuvo un amplio consenso político, ¿no es cierto? Tanto, por supuesto, del arco popular, que fue quien la introdujo, como del cuerpo socialista. Y me interesa mucho si puede un poquito redondear más el artículo 12, este de la reserva de humanidad y de revisión humana, que me llama mucho la atención dentro de un articulado. Sí, bueno, pues ese artículo, lo tengo por aquí. El Que tenía 12, una presentación más grande, pero se me claro. hacía demasiado para el poco tiempo que teníamos. Claro, aquí lo que venimos a decir es que este es un artículo, digamos, redactado en positivo en el sentido de que lo que hace es habilitar a la administración para la utilización de la inteligencia artificial. Y lo único que hace es establecer una serie de salvaguardas
para los casos en los que el impacto que pueda tener la utilización de ese sistema pueda suponer un impacto irreversible o de difícil reversión en la vida o en la integridad física, psicosocial, en los derechos fundamentales de las personas, ¿no? El artículo está redactado de una manera quizá a mí me resulta complicada, ¿vale? Porque ya le decía que no soy jurista y cada vez que leía este artículo con la asesoría jurídica y los que nos asesoraban, y a mí, yo como físico lo habría redactado de otra manera, ¿no? Pero el espíritu del artículo es que nos habilite y le habilite a los gestores públicos garantías a la hora de aplicar la inteligencia artificial, incluso allí donde se tomen decisiones que tengan un carácter discrecional. Lo que tenemos que garantizar aquí es que, y esta es la única salvaguarda fuerte que tenemos en el artículo, es precisamente esa de que en el caso en que esas decisiones tengan un impacto irreversible, siempre, siempre va a haber una persona física en el proceso decisorio. Y esto, por ejemplo, en el ámbito sanitario, aplica ahora mismo en todo lo que estamos haciendo. Es decir, lo que estamos poniendo en marcha ahora en el ámbito sanitario son sistemas de apoyo a la toma de decisiones, pero siempre hay un personal clínico que es el que toma la última palabra. Por ejemplo, tenemos temas de empleo de algoritmos de inteligencia artificial e imagen radiológica para agilizar, por ejemplo, en los servicios de urgencias, atención primaria o consultas de preoperatorio, se hace un análisis rápido de la imagen radiológica con sistemas de inteligencia artificial y solo en los casos en los que haya dudas se eleva el caso a un radiólogo. En otros casos, el propio profesional que esté atendiendo en urgencias, si no le salta en el sistema de inteligencia artificial, puede seguir adelante con el proceso, ¿no? Pero en aquellos donde sí que exista, o porque el propio profesional de urgencias considere que tiene que verificar en un radiólogo, siempre va a haber un apoyo a la toma de decisión, ¿no? Y en ese artículo, aunque tiene una redacción un poco arcana de alguna manera o alambicada, lo que viene a hacer es posibilitar al gestor público a implantar la inteligencia artificial en casi todos los actos de la administración. ¿Vale? El único, digamos, reserva que nos dejamos es eso que viene en el punto 5 de ese artículo, de actuaciones que puedan tener un impacto irreversible, ¿no? Bueno, y después quería preguntarle cómo operan las factorías de inteligencia artificial, o sea, cómo operarían en la implementación de esta ley. Claro, las factorías de inteligencia artificial, este es un concepto que también viene de la Unión Europea. O sea, en la Unión Europea, en Europa hay una red ya desde hace muchos años de computación de alto rendimiento, que es la Euro-HPC, ¿no? Eh, Esta red de computación de alto rendimiento estaba inicialmente orientada a temas sobre todo del ecosistema de investigación, sobre todo asociado a temas de investigación universitaria. Lo que ha querido hacer la Unión Europea con este concepto de factorías de IA es que esa red de computación, esa red de computación de altas prestaciones, primero, se refuerce con computación orientada a temas de inteligencia artificial, básicamente con GPUs, bueno, pues con capacidad de procesamiento masivo paralelo, y además que se abra al tejido productivo. Es decir, que los beneficios de esta red de supercomputación, que hasta ahora estaban muy circunscritos al ámbito universitario de investigación, sirva para que pymes y empresas puedan utilizar esos recursos, esas infraestructuras de computación para poner en marcha proyectos y sistemas de inteligencia artificial que les permita mejorar su competitividad. En ese sentido, nosotros como en Galicia tenemos una entidad singular, que es el Centro de Supercomputación de Galicia, es uno de los supercomputadores, es uno de los centros con mayores capacidades de computación de España. Lógicamente en España el que destaca por encima de cualquier otro es el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, pero el CESGA, que es nuestro centro de supercomputación, también en los últimos años ha hecho una inversión importante en temas, pues, por ejemplo, de tecnologías cuánticas. Ha sido hasta hace unos meses era el ordenador cuántico con el computador cuántico más potente del sur de Europa. Y ahora pues, se va a adquirir también una nueva versión del supercomputador Finisterrae. Eh, Ahí lo que hacemos con las factorías de IA realmente es optar a estas convocatorias que tiene abierta la Unión Europea para hacer crecer estos centros de supercomputación y dotarlos de estos medios asociados a esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Y esa es una de las actuaciones de futuro que antes Fernanda preguntaba, en la cual estamos apostando no tanto, o sea, tanto
en la parte de factorías de IA, que tiene una componente más asociada a, digamos, a infraestructura, nosotros también estamos intentando apostar por el concepto de espacios de datos que también a nivel de Europa se nos está instando a poner en marcha, lo cual es muy fácil de decir, pero es complicado de llevar a cabo si quieres garantizar la privacidad y garantizar la protección de los datos de los ciudadanos. Lo que queremos hacer nosotros es juntar esos conceptos de factorías de IA con los espacios de datos. Nosotros, por ejemplo, como agencia de modernización, somos los responsables del tratamiento de los datos de la propia administración de la Xunta, y a mí lo que me gustaría es encontrar la forma de tener ese ecosistema en el cual tenemos los datos de la administración convenientemente disociados, convenientemente garantizada la desidentificación de los ciudadanos, y tenerlos pegados a la capacidad de computación. Y eso ponerlo todo junto, la infraestructura con los datos, en manos de la academia, es decir, de las universidades que puedan hacer trabajos de investigación, y colaborando siempre con el tejido productivo, ¿no? Para que realmente haya una transferencia tecnológica. Esto me hace pensar en la pregunta que me hacía Fernanda al principio acerca del equilibrio regulación e innovación. Uno de los problemas que tenemos en Europa tiene mucho que ver con la capacidad de transferencia que tenemos de las universidades al tejido productivo. Eso es algo que en Estados Unidos es casi como natural, ¿no? O sea, hay muchas empresas que nacen en las universidades, son spin-off, startups que después crecen y generan una gran empresa, ¿no? En Europa, esa transferencia del conocimiento especializado de la academia, de la universidad, al tejido productivo es mucho más lento, es mucho más costoso. Entonces, somos capaces de juntar estas factorías de IA con estos espacios de datos y crear ese ecosistema donde pueda tener científicos de primer nivel de la academia trabajando en colaboración en proyectos concretos de empresas para sacar adelante proyectos que mejoren la competitividad de las empresas. Y si además tenemos datos de la administración, que no tienen por qué ser necesariamente datos sensibles de los ciudadanos, hay datos que la administración tiene que puede facilitar mucho la elaboración de productos y servicios y que no comprometen la privacidad de nadie. Si somos capaces de, digamos, hacer este plato combinado, ¿no? Con todas estas piezas, yo creo que seremos capaces de crear valor para la sociedad, que al final es para lo que estamos aquí. Claro. Bueno, gracias, Julián. Bueno, un lujo, la verdad que nada, todo lo de la agencia, de verdad que me sale como unas felicitaciones enormes porque se nota que trabajan de una manera increíble, ¿no? Realmente no me cabe dudas que la agencia es una agencia pionera en innovación digital, que está comprometida con la seguridad, la ética y los derechos fundamentales, y fruto de ello lo vemos con esta ley, ¿no? Y que consagra como primer principio general la buena administración digital, ¿no? Cuando leía buena administración me hizo acordar al profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que tanto pregona por la buena administración, y ustedes con la agencia dan esa primera, ¿no? La buena administración digital. Así que realmente, digamos, me saco el sombrero. Muchas gracias. Y también digamos, esta necesidad de inversión en infraestructura tan necesaria, ¿no? Para poder tener gobernanza de datos robusta, mecanismos de ciberseguridad avanzados, ¿no? Y esta constante adaptación que hacía referencia a las tecnologías, ¿no? Tenemos el tema de los neurodatos, de las neurotecnologías, que bueno, que es un tema también en el ámbito sanitario. Y bueno, y también se ha destacado el desafío de la implementación en lo que hace a la estrategia digital, que requiere este carácter dinámico y de mejora continua. Así que nada, realmente agradecer especialmente al licenciado Julián Cerviño Iglesias por esta clarísima exposición y por su entrega, disponibilidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, y hasta la próxima. Muchas Un gracias. placer, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.